foro, este primer foro internacional sobre la situación de las mujeres en América Latina. Agradezco a los organizadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por esta invitación. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación actual de las familias en nuestros países y la forma en que esta situación de las familias impacta también en la situación de las mujeres en primer lugar. Y después poder vincular cómo las políticas públicas han considerado a las familias, a la diversidad de las familias y a la situación de las mujeres para elaborar respuestas que puedan contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestras sociedades. Por ello, propongo en esta imagen que representa una amplia diversidad de situaciones familiares que reconozcamos que ha habido un cambio en la concepción de la familia pensada a partir de un modelo único, del estereotipo de familia de padres con sus hijos, a el reconocimiento del plural. De hoy en general hablamos de familias y esto implica sin duda el reconocimiento de la diversidad de arreglos familiares y el reconocimiento de las mutaciones que se vienen registrando en la situación de las familias en nuestra región. Este reconocimiento se debe en particular a la acción del movimiento de mujeres y a los estudios feministas que contribuyeron a cuestionar el modelo de varón proveedor y mujer ama de casa o responsable de las tareas domésticas o de la esfera doméstica y que por lo tanto hicieron visible que la familia no es solo un espacio de afecto, de relaciones afectivas y de cooperación, sino también es un espacio donde se desarrollan conflictos y disputas por las formas de autoridad, por el poder, por el manejo de los recursos. Esto por un lado. También han contribuido en este reconocimiento de la diversidad de situaciones familiares las ciencias sociales en particular, autores que han señalado en la misma línea que las familias deben ser pensadas al mismo tiempo como espacios de cooperación y de colaboración y también como espacios de conflicto y de luchas internas. Hoy podríamos decir que este modelo de varón proveedor y mujer cuidadora está puesto en discusión. Esto no significa que todas nuestras sociedades de los países de la región y hacia el interior de estas sociedades todos pensamos del mismo modo. Pero sí lo que hay es justamente una problematización de este modelo y de esta idea de familia, como un tipo único. Sin duda han contribuido en este desplazamiento de ideas también los organismos de Naciones Unidas. Por ejemplo, podemos encontrar como hitos las conferencias de 1994, donde se designaba justamente el año internacional de las familias, o la conferencia de Beijing de 1995, la conferencia sobre las mujeres. Como decía, esta conjunción de voces han contribuido a que renovemos las preguntas sobre cuál es la situación de las familias y a qué llamamos familias en la región. Por un lado, entonces vamos a organizar esta presentación. Yo planteo tres preguntas. Una es justamente cuál es la situación actual de las familias, cuáles son las relaciones que identificamos y cuáles son las tendencias que se vienen registrando en esas transformaciones. La segunda pregunta
es cómo impactan estas tendencias y estos cambios en la situación de las mujeres. La tercera pregunta es entonces, ¿en qué medida las políticas públicas han reconocido estos cambios, estas tendencias y proponen nuevos modelos de intervención? La primera pregunta entonces, la situación de las la situación de las familias en la región. Esto nos lleva a identificar tendencias demográficas que tienen que ver con el tamaño de las familias, quiénes ejercen la jefatura, qué tipos de arreglos familiares hay, si estamos en presencia de predominio de hogares de de dos progenitores con sus hijos, de hogares unipersonales, de hogares compuestos por parejas mayores sin hijos. La composición generacional, es decir, quiénes viven hacia el interior de los hogares, si se trata de familias de adultos con sus hijos y también sus padres, personas mayores de 65 años que conviven en el hogar de los hijos. Es decir, este tipo de diferencias nos permite hablar de diferentes formas de arreglos familiares. La segunda cuestión que deberíamos contemplar aquí es que podemos identificar promedios, que es lo que vamos a ver en algunos gráficos que voy a compartir con ustedes enseguida, pero es necesario considerar las desigualdades y las diferencias que se presentan en la estructura social de nuestros países. Poder identificar que hay ciertos arreglos familiares predominan en los sectores de mayores ingresos y otros en los sectores de menores ingresos, con todo lo que esto implica como desafío para las políticas públicas. Las transformaciones que se vienen registrando en las familias han estado asociadas en el marco de la globalización, justamente a los procesos de individuación, de mayor reflexividad de las personas con respecto a sus propias biografías, a sus trayectorias de vida, a la posibilidad de diseñar proyectos de vida individuales. Pero esto no es contradictorio con el fuerte peso que tienen las estructuras familiares y la búsqueda de apoyos y de relaciones afectivas que se dan en su interior. Dos colegas latinoamericanas, Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, han señalado muy bien que cuando pensamos en la diversidad, en las tendencias que se vienen registrando de reconocimiento de autonomía, de la posibilidad de poder proyectar las trayectorias de vida, estas cuestiones están asociadas sin duda a la posibilidad que tienen las mujeres de proyectar trayectorias educativas más largas, de vincular al ingreso al mercado laboral, de poder decidir la cantidad de hijos, de poder decidir el momento en el que se realizan las uniones conyugales, entre otros aspectos. Pero como señalan estas dos colegas, justamente estas decisiones se reflejan de manera diferente, en forma asincrónica en nuestros países, según sectores sociales, según regiones hacia el interior de los países, mostrando entonces la necesidad de identificar estas tendencias desiguales. En esta placa vamos a identificar cuáles son los principales tipos de arreglos familiares. Como pueden ver, distinguimos los hogares nucleares de la familia extensa y de los no familiares. Entre los hogares nucleares vemos que se registra una disminución entre 1990 y 2008 de prácticamente 10 puntos en los hogares biparentales, mientras que hay un aumento de los hogares monoparentales con jefatura femenina. Si pasamos al segundo grupo, a las familias extensas,
vemos que el aumento más importante se ha registrado en los hogares también monoparentales con jefatura femenina. Y por último, si consideramos el tipo de arreglo no familiar, vemos un incremento significativo de los hogares unipersonales. Estos serían como los principales cambios que registramos en nuestra región. En este cuadro, donde vemos la evolución de las estructuras familiares entre tres momentos, estamos contemplando entre 1990 y 2010, vemos que los hogares unipersonales pasan de representar 7 puntos a 11,4 puntos. Esto está asociado, entre otros aspectos, a el alargamiento de la vida, a la mayor esperanza de vida y por lo tanto la mayor presencia de personas mayores de 65 años. Pero también está asociado a un proceso de feminización de la vejez, porque las mujeres viven más que los hombres y por lo tanto en una gran parte de estos hogares unipersonales se trata de mujeres mayores de 65 años y aún mayores de 80 años que viven solas. Si miramos nuevamente entre 1990, 2000 y 2010 las diferencias que hay en los otros arreglos familiares, vemos que el tipo de hogar de 2 padres, la familia nuclear, disminuye en 10 puntos, de 50% de ser el tipo de arreglo todavía predominante al 40,3%. Y cuando miramos el arreglo monoparental, que en general incluye un porcentaje alto de hogares con jefatura femenina y muy bajo de hogares con jefatura monoparental, con jefatura masculina, vemos que este tipo de arreglo ha ido en aumento en el periodo considerado. También han aumentado los hogares que no tienen niños. Y por último, aun cuando representa alrededor de un 20% los hogares o las familias de tipo extendida, vemos que este tipo de arreglo se ha mantenido en una proporción alta, pero no ha ido en aumento. Después veremos que este tipo de hogares está particularmente asociado a los sectores de menores ingresos, que justamente recurren a la convivencia de 2 o 3 familias, es decir, la de los padres con sus hijos adultos y sus hijos en una misma vivienda, justamente por las dificultades que tienen, entre otros factores, los sectores de menores ingresos para acceder a la vivienda o para compartir ingresos para cubrir las canastas necesarias para la reproducción de la vida. En este gráfico vamos a ver justamente aquellos que nos señalaban Arisa y Orlandina de Oliveira. En el mismo periodo, 1990-2010, vemos que entre los hogares que se encuentran en el primer quintil de ingresos, es decir, las familias de menores ingresos, ha habido un incremento de los hogares unipersonales, pero que si lo comparamos con las familias del quinto quintil, es decir, las que tienen mayores ingresos, esta proporción es mucho menor, porque en el caso de las familias de mayores ingresos, los hogares unipersonales representan el 22%. Es decir, estamos pensando en que muchas de esas mujeres solas, mayores de 65 años, viven en los hogares de mayores ingresos. Y también en ese tipo de hogares viven probablemente jóvenes que deciden postergar la edad de la unión conyugal y que alargan sus trayectorias educativas y deciden también postergar la edad de tener hijos. Y entonces conforman ese porcentaje alto de hogares unipersonales con altos ingresos.
Si miramos, por ejemplo, los hogares nucleares de dos padres, vemos que hay una disminución en ambos grupos, en las familias de mayores ingresos y en las de menores ingresos. Mientras que en el grupo de hogares más pobres, este tipo de arreglo todavía representa el 50% del total, entre los hogares de mayores ingresos representa apenas el 32%. Y por último, para mencionar los hogares monoparentales, que, como decíamos antes, incluyen un porcentaje mayor de jefatura femenina, vemos que este tipo de arreglo ha ido en aumento también en los dos grupos, en los dos sectores sociales. En ambos casos podemos hablar de un crecimiento de casi 2 puntos, pero es mayor el crecimiento de los hogares con jefatura femenina entre los sectores más humildes. En este cuadro, rápidamente, quisiera mostrarles qué pasa con nuestras familias si vemos su distribución según generaciones, según composición generacional. ¿Cuántas generaciones viven en el mismo hogar? Y el grupo aquí que llama más la atención es el de los hogares sin adultos mayores, que, como vemos, disminuyen del 60% al 48%, lo que está asociado a lo que decíamos antes de un proceso de envejecimiento de nuestras poblaciones y una disminución de la tasa de fecundidad, por un lado, el alargamiento de la vida, que también se refleja en el incremento de los hogares sin hijos, en la columna de al lado. Si pasamos a considerar los arreglos familiares según las etapas del ciclo de vida, lo que vamos a registrar es justamente en qué situación están las familias según la edad de los hijos. Esto implica la demanda de recursos en tiempo, en recursos en dinero, disponibilidad de tiempos de cuidado, posibilidad o demandas particulares sobre las características de la vivienda, sobre el acceso a la salud. Vemos, por ejemplo, que el grupo más alto, el porcentaje mayor, es el de las familias en etapa de consolidación, que son las familias que tienen hijos en edad adolescente, con las demandas que hijos en edad adolescente, en la etapa de la escolaridad secundaria, representan. Es decir, es el momento de la vida de las familias que requiere mayores recursos, mayor inversión. Y después vemos también el incremento del arreglo familiar de etapa de salida, es decir, los hogares que tienen hijos que ya están en la edad de ingresar al mercado laboral o de formar su propia familia, pongamos a partir de los 25 años, que todavía permanecen en el hogar de los padres. Esto es un fenómeno relativamente reciente en nuestros países, pero que ha ido en incremento, mostrando, entre otras cosas, uno de los problemas que tienen nuestras sociedades, que es las dificultades que tienen los jóvenes de acceder al primer empleo y acceder a la vivienda, lo que demora la formación de su propia familia, pero además la postergación, sobre todo en los en los jóvenes de sectores más humildes, la postergación de sus proyectos de vida. En esta placa rápidamente vamos a ver que si consideramos el tamaño promedio de los hogares, en la región ha habido una disminución de hogares con 4,4 miembros a 3,9. Y esta disminución se mantiene en todos los sectores según ingresos, con una disminución que refleja más o menos el mismo ritmo. Es decir, en todos los sectores sociales de nuestros países, el promedio de miembros de los hogares ha ido en disminución. Hecho este breve repaso por qué tipos de arreglos familiares son los que predominan
y qué tendencias vemos en las últimas décadas, podemos retomar nuestra segunda pregunta, que es cómo impactan o cómo vincular esta transformación de los arreglos familiares con la situación de las mujeres en nuestros países y en las relaciones de género. Aquí cabe considerar que cuando hablamos de las mujeres estamos pensando en la trayectoria de las mujeres en el mercado de trabajo, la posibilidad de acceder al mercado de trabajo con todo lo que esto implica en reconocimiento de credenciales, en la posibilidad de acceder a determinados puestos y retribuciones, de asumir responsabilidades y de distribuir tareas y relaciones de poder. Las mujeres hacia el interior de las familias, en su rol de madres, esposas, abuelas, hermanas, hijas, en el entramado de relaciones afectivas, de las formas de autoridad, de las disputas por la distribución y el manejo del tiempo, del dinero y de otros recursos, en las relaciones de sexualidad y las relaciones de poder que, como decía, se establecen hacia el interior de las propias familias. Y por último, también el lugar que las mujeres ocupamos en la esfera pública, más allá del ámbito laboral, con relaciones de jerarquía, de autoridad, con distribución de responsabilidades y recursos también diferentes. Estas consideraciones nos llevan a revisar lo que habíamos planteado al principio, que es, estos cambios por lo menos discuten el predominio de este modelo de arreglo familiar de varón proveedor y mujer ama de casa, responsable de la reproducción y de las tareas domésticas. También discute la idea de la familia como un espacio donde se libran relaciones de afecto solamente y de cooperación, para identificar también las relaciones de conflicto, las disputas que se establecen por la autoridad, por el poder, las situaciones de violencia, es decir, interpela una serie de factores que tienen que ver con cómo se vive hacia el interior de las familias. Esto entonces nos lleva a revisar quiénes ejercen las jefaturas de hogar, qué cantidad de hijos se tienen, cómo se decide cuántos hijos y en qué momento llegan esos hijos, en qué momento se contraen, se establecen las relaciones conyugales y de qué tipo son, con qué características, con qué respaldo legal, cuáles son las formas de habitar que se deciden, esto de vivir con los padres, vivir con otras parejas, vivir en hogares separados. Es decir, la diversidad de formas familiares a las que hacíamos referencia antes, y en qué momento se produce la inserción al mercado laboral y en qué condiciones. Las inserciones en el mercado laboral de las mujeres entonces también está condicionada por la posibilidad que tienen estas mujeres de realizar trayectorias educativas más largas o de resolver el uso del tiempo hacia el interior de las familias. Sabemos que en general, tradicionalmente, las mujeres han asumido, en nuestras familias hemos asumido el cuidado de los niños, de las personas mayores, de las personas con alguna discapacidad, y esto ha limitado las posibilidades del manejo del tiempo con respecto a los varones. Entonces, estas nuevas relaciones familiares también recuperan la discusión sobre estos aspectos. En este gráfico, por ejemplo, vemos que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha ido en aumento entre 1990 y los años 2000, sin embargo vemos que a partir del 2002 el incremento tiende a estabilizarse, hay como un amesetamiento del incremento de la participación femenina. Esto implica sin duda una demanda, un interrogante para las políticas públicas que estamos intentando analizar. Del mismo modo, si miramos las trayectorias educativas de las mujeres, vemos que
en el mismo periodo hay una tendencia de extensión de las trayectorias educativas. Ambos factores, como vamos a ver en estos gráficos, y otros factores de la situación de las mujeres, inciden en cuánto pueden efectivamente participar en el mercado de trabajo y por lo tanto contribuir a discutir ese modelo de familia de varón proveedor y mujer cuidadora, y también discutir la presencia de un solo proveedor en las familias y poder plantear con mayor tranquilidad la figura del doble proveedor en el interior de las familias, que es un aspecto sustantivo para interrumpir la transmisión de la pobreza. En estos gráficos, como les decía, vemos que la participación de las mujeres con educación más alta es sin duda mayor, que también hay una mayor participación de las mujeres solas que de las mujeres casadas, que las mujeres en ámbitos urbanos tienen una tasa de actividad también más alta y que ha ido en aumento, o sea, parte de un porcentaje más bajo y ha ido en aumento en los últimos años, y que la presencia de niños también es un factor que impacta en la posibilidad de la participación laboral femenina. En este gráfico vamos a detenernos en otro aspecto sustantivo, que es la jefatura femenina, que está asociada sobre todo a los hogares monoparentales, es decir, a mujeres solas por distintas situaciones que quedan al frente de los hogares con hijos y deben resolver la cuestión del tiempo y de los recursos de toda índole en esa situación de mujer sola. Vemos que el porcentaje de mujeres jefas de hogar ha ido en aumento, pero que el mayor aumento lo tienen justamente las mujeres que cuentan con trayectorias educativas más cortas, con menor educación. Esto está asociado, sin duda, a lo que mencionábamos antes, de que cuando mirábamos el tipo de arreglo familiar, los hogares monoparentales con jefaturas femeninas predominaban sobre todo en los sectores de menores ingresos. Si miramos este dato en forma desagregada en los países de América Latina y prestando particular atención a nuestros países, estamos pensando, por ejemplo, en el caso de México, vemos que en el periodo que estamos analizando hay un incremento importante de más de 5 puntos en las mujeres jefas de hogar. Y en el caso de la Argentina, este porcentaje ya llega al 25 del total de tipos de arreglos familiares, y también muestra un importante crecimiento entre 1992 y 2012. Pero si bien podríamos detenernos en cada uno de los países para analizar cuál ha sido este comportamiento, en general podemos decir que el promedio muestra un incremento del porcentaje de mujeres jefas de hogar. Podríamos seguir haciendo distinciones de estos arreglos familiares e ir planteando algunas preguntas de cómo esta diversidad de situaciones interpela a las políticas públicas. ¿En qué medida, entonces, retomamos nuestra tercera pregunta, las políticas públicas reconocen estos cambios, reconocen estas mutaciones y estas tendencias y generan dispositivos que las contemplen y en qué dirección esos dispositivos generan estas tendencias? ¿Qué formas de intervención pública estamos desarrollando? Y en última instancia, ¿qué tipos de regímenes de bienestar estamos modelando? Esta idea de régimen de bienestar como una categoría que nos permite pensar
en qué medida las familias participan en las formas de provisión de bienestar y en qué medida lo hacen el Estado, el mercado y otros espacios de la comunidad. Esto nos lleva entonces a analizar cuán familiarizadoras son nuestras políticas o cuán desfamiliarizadoras son, es decir, cuánto del bienestar de las familias y de sus miembros depende de las responsabilidades que están en condiciones de asumir las familias, que desean asumir las familias, y dentro de ellas particularmente las mujeres, y cuánto en realidad, por el tipo de arreglo institucional en el que vivimos, los miembros de las familias pueden delegar su bienestar en la provisión que se realiza desde el Estado. Esto nos lleva a discutir cuáles son los supuestos sobre las familias y las relaciones de género. Esto que les decía al principio es, no todos pensamos del mismo modo en nuestros países, según sectores sociales y según nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras religiones, y por lo tanto podemos reconocer, y nuestros valores, y podemos pensar que es legítimo que sean las familias quienes asumen la mayor carga, la mayor responsabilidad de cuidar a sus miembros, por ejemplo, mientras que otros sectores sociales y otros sectores y otros arreglos y valores llevan a considerar que en verdad quien debe asumir gran parte de la responsabilidad es el Estado. Digo, esta es una discusión que está planteada, que hay que dar y que depende hacia qué dirección se establezca, va a impactar en el tipo de políticas que efectivamente se diseñen. En esto participan también los mapas cognitivos de los agentes que participan en las estructuras que definen las políticas. Estas representaciones de las que hablaba antes, sin duda se ponen en juego en el diseño de las intervenciones públicas. Y a partir de estos factores y de otros se diseñan determinados dispositivos que también dependen de la tecnología disponible en cada momento. En nuestro estadio, en esta situación en la que vivimos, por ejemplo, contamos con un amplio desarrollo de herramientas estadísticas, tecnológicas aplicadas a la estadística y de revisión de categorías estadísticas que nos permite, por ejemplo, obtener datos como los que estuve compartiendo, es decir, poder hacer una medición más fina de los tipos de arreglos familiares con todas las variables y factores que se ponen en juego para reconocer esa diversidad. Contar con esas categorías es resultado de un proceso de discusión de larga data en el que, como decíamos al principio, participaron el movimiento de mujeres, los estudios feministas, los estudios de las ciencias sociales en general, los organismos internacionales, distintas voces que han problematizado estas cuestiones y que han contribuido, por ejemplo, a hacer notar la presencia de las mujeres jefas de hogar, que tal vez era un elemento que estaba naturalizado e invisibilizado en otros momentos históricos. Hoy la consideración de los hogares con jefatura femenina de la que venimos hablando es justamente uno de los resultados de esta problematización que se ha hecho sobre la idea de familia. También participan en esta discusión el desarrollo de los saberes expertos, y en esto nuestras universidades tienen un lugar fundamental, que es poder movilizar ciertas concepciones y ciertos debates y realizar acciones de transferencia hacia el resto de la comunidad para la capacitación, la formación de funcionarios, de estos agentes que en el interior del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil construyen dispositivos de intervención
que toman a las familias como destinatarias. Además, por supuesto, de poder destinar recursos para estas decisiones y estas políticas que se tomen y poder elaborar consensos políticos que hagan posible que las políticas se orienten en una dirección que refleja justamente el consenso de esa sociedad. Entonces, hoy nos preguntaríamos, bueno, ¿dónde estamos parados hoy en nuestros países de América Latina con respecto a estos reconocimientos de los arreglos familiares, de su diversidad y de sus mutaciones? Y dónde estamos parados con respecto a la situación de las mujeres. En otras presentaciones de este foro, mis colegas van a hacer referencia a distintos aspectos con mayor profundidad, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las situaciones de violencia, con el acceso al mercado de trabajo, algunos de los puntos que yo he ido planteando de una manera más general. Pero decía entonces, poder analizar dónde estamos parados hoy con respecto a las políticas públicas, qué cambios se introdujeron en las políticas, qué nos falta hacer, en qué dirección vamos, cuál es el consenso con respecto a la dirección, si estamos trabajando con políticas más o menos familiarizadoras o desfamiliarizadoras, es decir, que responsabilizan más a las familias o menos de su propio bienestar y del bienestar de sus miembros. En este sentido, entonces, deberíamos revisar distintos tipos de políticas. Yo aquí enumeré algunas con una mirada lo más integral posible, porque las familias destinatarias de las políticas forman parte de un entramado de relaciones que atraviesan tanto la dimensión política, económica, cultural. Entonces, haciendo un repaso no exhaustivo, sin duda deberíamos considerar cuál es la situación de los códigos civiles, del ordenamiento jurídico, de las leyes madres que rigen las relaciones familiares. En varios de nuestros países ha habido importantes modificaciones sobre las relaciones de propiedad, la forma en que se contraen matrimonios, la posibilidad de que personas del mismo sexo que contraen matrimonio sean reconocidos en los mismos derechos que otro tipo de uniones conyugales. ¿Qué pasa con la patria potestad, con la tenencia de los hijos, con la posibilidad de escuchar las voces de los niños, con el reconocimiento de los derechos de las personas mayores en sus distintas situaciones? También deberíamos considerar las políticas tradicionales de transferencias de ingreso, de redistribución del ingreso, las asignaciones familiares en los distintos formatos que tienen en nuestros países. En el caso de la Argentina, por ejemplo, es uno de los ejemplos, o Uruguay, que ha establecido una asignación familiar para las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, que forma parte del sistema de seguridad social de estos países y no es solo un programa de carácter más temporario. La revisión de políticas específicas de cuidado que tienen que ver con el manejo de las licencias parentales, de las licencias de las mujeres y de los varones que reconocen situaciones de maternidad o de paternidad y distribución de responsabilidades hacia el interior de los hogares y en el ámbito laboral, el acceso a bienes y servicios, el acceso entonces a provisión de salud, al sistema de seguridad y a los retiros de pensiones, que, por ejemplo, respondan a este fenómeno del que hablábamos antes de una feminización de la vejez, cuando en general las mujeres han tenido trayectorias laborales más inestables, intermitentes,
y han estado condicionadas por las responsabilidades asumidas hacia el interior de los hogares en las tareas domésticas, lo que ha condicionado fuertemente sus trayectorias laborales y por lo tanto la posibilidad de acceder a mejores pensiones. Esto está en revisión en gran parte de nuestros países. El caso de países como en México se ha establecido el reconocimiento primero en el Distrito Federal y luego ha pasado al Estado Nacional, el reconocimiento de una pensión para personas mayores, una pensión universal, el establecimiento de un seguro de salud. En la Argentina, por mencionar otro ejemplo que conozco más, ha habido hasta hace unos años un ejercicio de moratorias previsionales que permitieron que accedieran a las pensiones aquellas personas que no habían realizado aportes en el mercado laboral, justamente porque se encontraban en situación de precarización, por trayectorias laborales intermitentes, porque no se habían efectuado sus cargas porque eran trabajadores no registrados, informales, y entonces la posibilidad de acogerse a una moratoria ha generado acceso el reconocimiento al derecho a las pensiones de retiro. Políticas de salud que contemplen la diversidad de arreglos familiares, que contemplen la educación sexual y reproductiva, que pueda dar herramientas para diseñar estas trayectorias familiares, la presencia de hijos y las cuestiones que están vinculadas con las relaciones de violencia doméstica y la posibilidad de superar esta situación que en general termina teniendo consecuencias muy negativas sobre las mujeres. Sin duda, políticas laborales que favorezcan la mayor participación de las mujeres y también el manejo del tiempo hacia el interior de las familias y la distribución entre las parejas de padres en relación, por ejemplo, con el cuidado de los hijos. Las políticas migratorias en países como los nuestros, donde la migración es un fenómeno que nos atraviesa y sobre todo la migración de mujeres de sectores más vulnerables, es necesario que las políticas migratorias contemplen y protejan a las mujeres y a sus familias, tanto en los países de orígenes como la situación que enfrentan en los países de llegada. Y por último, quisiera mencionar la importancia de las políticas culturales, que tiene que ver con desarrollar políticas que puedan revisar, discutir las representaciones que tenemos sobre la familia y sobre los estereotipos de género, que permitan discutir las relaciones de violencia y las relaciones de conflicto hacia el interior de la familia. En este sentido, por ejemplo, políticas que revisen las formas publicitarias en las que se difunde un estereotipo de mujer asociado a ciertos patrones de estética o patrones etarios, o a las mujeres que usan elementos de limpieza como si eso fuera el destino de sus vidas, por un lado, y podríamos decir también a través de otro tipo de acciones culturales cómo se pueden discutir los estereotipos de pareja o los estereotipos familiares. Podríamos, decíamos, revisar cómo la publicidad contribuye a discutir estos estereotipos estéticos o etarios y sobre la situación de las mujeres y sus actividades laborales. Y también quisiera recuperar una experiencia que ha sido estudiada, por ejemplo, en Brasil, que muestra cómo desde los medios de comunicación o desde la televisión justamente se puede contribuir a
a problematizar estas relaciones de afecto y de conflicto en las familias y a problematizar los estereotipos femeninos. Por ejemplo, se ha dado cuenta de cómo los cambios que se introdujeron en las telenovelas brasileñas, que es un género muy importante en Brasil, discutiendo estos estereotipos femeninos y las relaciones de violencia y de autoridad en las familias, contribuyó a hacer visible estas situaciones y por lo tanto se considera que ha contribuido también a cambiar las representaciones sobre estas relaciones. En la Argentina ha habido también se ha iniciado cierta tradición de programas televisivos con formato de telenovela que en la misma línea instalaron la problemática de la trata de mujeres y de la diversidad de arreglos familiares, las situaciones de la diversidad de las familias, la presencia de familias ensambladas, de hijos de distintas parejas, de relaciones de conflicto, de discusiones por las formas de propiedad, es decir, cuestiones que atraviesan nuestras situaciones de vida cotidianas y que al aparecer tal vez planteadas y visibilizadas en programas televisivos generan nuevos mecanismos de reflexión y por lo tanto contribuyen a modificar ciertas pautas culturales. Entonces, repasando esta pregunta de dónde estamos parados hoy, podríamos decir que las políticas públicas han interpelado de alguna manera las transformaciones de la familia, han reconocido la diversidad de los arreglos familiares, no en todos los casos, pero que la distinción, por ejemplo, o la problematización de las pensiones contributivas, de los trabajadores asalariados y de las pensiones de origen no contributivo, que son solventadas por impuestos generales a partir de toda la sociedad, puede ser un reconocimiento de trayectorias de vida y trayectorias laborales intermitentes en nuestros países que han tenido mercados laborales marcados, por ejemplo, por la informalidad o el empleo no registrado, políticas, como les decía, de transferencias de ingreso para los sectores vulnerables, que establecen condicionalidades a las familias para que los niños accedan a sistemas de salud y educación, un aspecto sin duda controversial, esto de las condicionalidades, pero bueno, que está puesto sobre la mesa de discusión, sobre las intervenciones para las familias, el reconocimiento de la situación de la feminización de la vejez y de realizar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de las mujeres solas, mayores de 65 y de 80 años. En fin, sistemas de protección que reconocen esta diversidad de situaciones. Sin duda, nos queda mucho camino, mucho por hacer, mucho por discutir, por reconocer, por hacer visible, pero podemos registrar ciertos movimientos que creo que es necesario valorar. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio.